Buen día, nosotros somos el equipo número 2 y expondremos el tema número 1, distribución de esfuerzos. Pues el equipo está conformado por García Sotelo, González Berriozábal, Guerrero Guerra, Nieto Fragoso y Torres Rodríguez. Bueno, el objetivo es aprender, reconocer y analizar la distribución de esfuerzos en el subsuelo que son sometidos a diferentes condiciones de carga, pues para su adecuada valoración. Como ya sabemos, pues una cimentación tiene el trabajo de transferir las cargas de la estructura al suelo y pues cuando esto sucede, la presión o el esfuerzo que se entrega al terreno se distribuye en el medio, en este caso pues el suelo, y a su vez se disipa. Como aquí lo menciona, el cálculo de asentamientos inmediatos, así como los que ocurren a largo plazo, pues requieren conocer los esfuerzos que una sobrecarga impuesta al suelo induce dentro de la masa de suelo que se produce por el peso propio del mismo o por cargas que se encuentran en este. Pues bueno, la distribución de esfuerzos en una masa de suelo producidas por la aplicación de cargas especialmente depende del espesor y de la uniformidad de la masa del suelo, así como del tamaño y la forma del área cargada y de las propiedades esfuerzo de formación. Pues bueno, muchas de las soluciones obtenidas para las distribuciones de esfuerzos, que en este caso es el tema principal, pues se derivan de los trabajos de Boussinesq, quien en el año 1885 desarrolló una expresión matemática para obtener pues el incremento de los esfuerzos en una masa semi-infinita de suelo debido a la aplicación de una carga puntual en una superficie, que posteriormente mis compañeros se lo explicarán más adelante. Hola, mi nombre es Benjamín Tadeo, soy del grupo 9511 del equipo 2 de Mecánica de Suelos Aplicada. Bueno, yo les voy a hablar acerca del primer tema, el 1.1, que son las ecuaciones de Boussinesq. Bueno, vamos a adentrarnos ya al tema definiendo primero un concepto que vamos a utilizar a lo largo de todo que es los esfuerzos dentro de un suelo. Bueno, ¿qué quieren decir estos o este? Los esfuerzos dentro de un suelo es el que se produce por el peso propio del mismo por las cargas que se encuentran sobre de este. Bueno, una vez que sabemos lo que quiere decir un esfuerzo propio o lo que es o por qué se da, vamos a adentrarnos a lo que nos quiere decir Boussinesq y a su ecuación que nos da la solución. Bueno, la solución o ecuación de Boussinesq, esta nos va a determinar el incremento de esfuerzos como el resultado de la aplicación de una carga puntual sobre la superficie de un semiespacio infinitamente grande. ¿Qué quiere decir esto? Que es un espacio muy grande, pero puede ser en diferentes medios que explicaré en un momento. Vamos a considerar que el punto en el que se desea hallar el esfuerzo se encuentra en los medios que les decía, que puede ser el homogéneo, el elástico o el isotrópico. Esto los voy a explicar un poquito adelante para que los entendamos mejor. Bueno, ahora sí voy a definir los tres tipos de medios de los que nos habla Boussinesq en su solución, que es el homogéneo, el elástico y el isotrópico. Bueno, empezaremos con el homogéneo, que significa que los valores de sus módulos de elasticidad o el módulo cortante y el coeficiente de Poisson debe ser una constante. ¿Qué es el módulo de Poisson? Es lo que nos indica qué tanto o bueno, cuánto se va a estirar longitudinalmente y el módulo de estrechamiento que tiene este mismo. Y este también va a introducir un porcentaje de error, pero más bien tiene que ser mínimo. Bueno, ahora el medio elástico. Este quiere decir que a cada incremento de un esfuerzo se va a asociar el incremento correspondiente de deformación. Podemos llamarlo como una línea recta que no ha alcanzado el punto de fluencia al que nosotros queremos llegar para determinar que es un medio elástico. Ahora, por último, es el medio isotrópico, que pues es el más sencillo de explicar, por decirlo de alguna manera, que significa que todos sus valores son iguales en todas las direcciones, ya sea, como les decía, longitudinalmente, estrecho o de arriba a de abajo, como se los expliqué anteriormente. Bueno, las ecuaciones de Boussinesq contienen una estructura hiperbólica. Esto quiere decir que tiene una hipérbole en la gráfica, o sea, una hipérbole es esto, al igual que las ecuaciones no lineales de aguas poco profundas. Esto se combina con derivadas de un orden elevado para modelar la dispersión de la misma ola que vamos a obtener con la ecuación de Boussinesq. La expresión de Boussinesq se ha integrado para obtener soluciones a área cargadas y esta se ha ido modificando a través del tiempo para poder tomar en cuenta los estratos del suelo de un espesor finito, ya sea un limo, que es el más fino, los sistemas de estos varios estratos y la aplicación de estas mismas cargas por debajo de la superficie de la masa del suelo.
Bueno, pero mencioné que es un espacio infinitamente grande. El semiespacio infinitamente grande quiere decir la masa del suelo que está un poco limitada en uno de sus lados, mientras que se extiende infinitamente en las otras direcciones. Para el caso de los suelos, la superficie horizontal es el lado limitante, es el lado que nos va a decir cuál es el límite de este tipo de superficies. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema ya que es un poco extenso y las ecuaciones de Boussinesq pueden ir apareciendo de muchas formas distintas dependiendo de cómo hayamos escogido nuestra variable. A la velocidad podemos ir obteniendo un modelo u otro, como les decía, puede ser una hipérbole. El caso más usual es escoger la variable de la velocidad, que esta está en un nivel de agua arbitrario, o sea, más o menos algo así. La efectividad de esta ecuación de Boussinesq variará dependiendo de la dispersión de la variable que nosotros tengamos. Una buena elección de la variable, lo que les estaba explicando, de la velocidad puede mejorar de manera significativa en la modelización de la propagación de unas ondas largas. Si escogemos unas ondas largas, vamos a tener resultados más efectivos al momento de graficar o al momento de ver los resultados en la gráfica, que si tenemos algo más corto no nos van a salir números tan precisos, ya que los decimales en una serie más larga van a ser más exactos que si usamos una propagación de onda más corta. Bueno, para terminar les hablaré de las dos ecuaciones más importantes de las que nos habla Boussinesq, que vamos a definirlas como la carga puntual. Bueno, la ecuación de Boussinesq para calcular este esfuerzo vertical introduce una carga puntual, que era lo que les mencionaba, aplicada sobre la superficie de un suelo en el interior. Esta ecuación está dada, se las voy a leer y después les voy a explicar lo que significa cada variable de la ecuación, que es el esfuerzo Z es igual a 3P sobre 2pi, esto que va a multiplicar a coseno del ángulo elevado a la quinto sobre z elevado al cuadrado, o bien podremos decirlo que es igual a 3p sobre 2pi por z al cubo sobre r a la quinta. Bueno, también se puede expresar de una manera más práctica, que es lo que nos presentó Boussinesq, y es la siguiente, que es el esfuerzo z, que es igual a 3p por 2pi, que es igual a z al cubo sobre x al cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y todo esto va a ir elevado a las 5 medios. Bueno, ¿qué quiere decir cada variable, cada constante en la ecuación? Bueno, P es la carga puntual actuante. X, Y y Z, son las coordenadas del punto en el que se calculan los esfuerzos. Estas coordenadas nos las va a dar la gráfica o el problema mismo del que nosotros hayamos determinado. Estas están referidas en un sistema cartesiano ortogonal, es lo que les decía, en una gráfica, en la gráfica que nosotros vamos a tener que trazar, cuyo origen coincide con el punto de aplicación de la carga P, que es la carga puntual actuante del problema. Z es la profundidad a la que se sitúa el punto donde se calcula el esfuerzo L, y 0, o bueno, el ángulo es el vector entre la posición de A, que es R, y el eje Z, y R es la distancia del punto. Y bueno, esto de mi parte sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Gabriel Alain González Berriozábal y yo le voy a exponer sobre el tema 1.2, que es la solución gráfica de Newmark y las gráficas de Fadum. Tenemos que mientras Boussinesq utiliza una ecuación para poder conocer los esfuerzos aplicados, Newmark y Fadum utilizaron unas gráficas desarrolladas por ellos mismos para la realización de esos mismos ejercicios. Estos métodos fueron desarrollados entre 1941 y 1942. En el caso de Newmark, el procedimiento se hace por medio de una carta, por ejemplo en hojas milimétricas, en la cual se van a trazar círculos inscritos para así poder obtener un sinfín de círculos, los cuales nos proporcionarán un porcentaje a cada circunferencia encontrada, la cual menciona que serán estas las cargas distribuidas uniformemente en el suelo. El otro método fue realizado por Fadum en 1941. Es otro método gráfico que permite obtener incrementos de esfuerzos en un suelo representado en ecuaciones, el cual fue llamado abanico de Newmark. Primeramente vamos a explicar lo que es la solución de Newmark. Newmark
como ya se dijo antes, en 1942 desarrolló este método gráfico, en el cual permite obtener los incrementos de esfuerzos en el suelo, considerando los criterios que ya nos había dado Boussinesq antes, los cuales eran un suelo en donde tenemos un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico, a través de la siguiente ecuación, la cual dice que es el incremento de esfuerzo en Z sobre el peso es igual a 1 menos la división de 1 entre 1 más R entre Z al cuadrado elevado a las 3 medios. Acá tenemos que este método utiliza una gráfica de forma circular que mediante la colocación de una malla de influencia nos ayuda a obtener el esfuerzo aplicado. Es aplicable siempre y cuando las cargas concentradas no se aplican directamente al suelo, sino mediante una cimentación. Este método puede aplicarse en áreas tanto rectangulares como circulares. Tenemos un ejemplo en el cual nos dice que hay un incremento de esfuerzo vertical en una partícula de suelo. Esta va a ser producto de una carga circular uniformemente distribuida, considerando una profundidad unitaria Z y determinando los radios de los círculos para incrementos de esfuerzos a cada 10%. Aquí tenemos una representación de cómo quedarían los radios de la carta de Newmark en función del porcentaje de esfuerzo. Recordemos que estos radios siempre los vamos a tener que calcular nosotros y no siempre son los mismos. Por lo que ahora nos dice que con lo que se puede elaborar una carta de acuerdo con Newmark, en el cual se van a dibujar estas circunferencias concéntricas y dividiéndolas en sectores más pequeños. En este caso, a través de familias de rectas que pasan por el centro de las circunferencias, llamándole a cada uno de estos sectores valor de influencia. Ahora vamos a presentar un ejemplo en el cual nos pide determinar el incremento de esfuerzo vertical causado en la esquina de una carga rectangular con un peso de 20 toneladas por metro cuadrado, en donde la X es igual a 2 y la Y es igual a 4 metros. Todo esto a una profundidad de Z. Ya una vez calculados cómo van a quedar nuestros radios, dibujamos nuestra área rectangular y vamos a ver cuánto es que ocupa cada área. En el primer nivel hasta el sexto tenemos que ocupa 5 sectores, después de ahí va 4.5, 2.9, hasta llegar al 0.2 que ocupa en el décimo sector. Gracias a esto vamos a tener que calcular cuál es el nivel de influencia en cada uno de estos sectores. Así para al final hacer la sumatoria de cada uno y poder calcular el incremento de esfuerzo vertical, que nos dice que es 20, que recordemos que 20 es nuestro peso, por el 0.199, que es el valor de influencia que nos dio. Ese sería nuestro resultado. Pero nos dice aquí que posiblemente la máxima utilidad de este método de Newmark va a aparecer cuando se tiene una zona con diversas áreas cargadas uniformemente, pero con cargas de distintas intensidades. Pues en este caso, como lo tenemos, los métodos antes vistos requerían muchos cálculos. Por ejemplo, con Boussinesq teníamos que hacer muchos cálculos para poder saber el valor de influencia, mientras que en la carta de Newmark esta va a funcionar sin una mayor dificultad, ya que solo tenemos que calcular cuánto es que ocupa el rectángulo en cada sector. Ahora tenemos que la solución de Fathom. Fathom, este método lo desarrolla en 1941, siendo un método semilogarítmico, en el cual, como siempre, nos va a permitir obtener los incrementos de esfuerzos en el suelo. Igualmente considerando los criterios que ya nos había dado Boussinesq, el cual son un medio semi-infinito, homogéneo, isótropo y elástico, a través de las ecuaciones presentadas de forma adimensional introduciendo los siguientes parámetros, que son m y n. M, ¿cómo lo vamos a obtener? Dividiendo x entre z. Y n se va a obtener a través de dividir y entre z. Del otro lado tenemos cómo se expresa la fórmula en una carga lineal y cómo se expresa en una carga rectangular. En el ejemplo tenemos que nos pide determinar el incremento de esfuerzo vertical causado en una esquina de una carga rectangular con un peso de 20, x de 2
y y de 4 metros. Todo esto a una profundidad de 2 metros. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Va a ser obtener nuestra m. Recordemos que la m se obtiene dividiendo x entre z, que sería 2 entre 2, lo que es igual a 1. Y después obtener n, que sería y entre z, lo que es igual a 4 entre 2, que es igual a 2. Después de ahí vamos a buscar en nuestra gráfica de Fathom estos números. Recordemos que en el eje de las x tenemos lo que es la n y en el eje de las y lo que es la m. Así que primero vamos a buscar la n en el eje de las x, que es 2. Después vamos a buscar la m, que es igual a 1. Y nos vamos a poder dar cuenta que nos da el resultado de 0.2. También para tener unos cálculos más exactos podríamos hacer una interpolación entre estos números, pero como en este caso sí tenemos el valor en ese lugar exacto que nos pide, no es necesario. Después, ya una vez obtenido este 0.2 en la gráfica de Fathom, vamos a obtener el incremento de esfuerzo vertical. ¿Cómo se obtiene? Multiplicando el 0.2 por 20, que es nuestra carga rectangular, lo cual es igual a 4. Y este sería nuestro resultado final. Algo que nos dice la solución planteada por Fathom es que esta se realiza haciendo la consideración de que el punto donde deseamos obtener este esfuerzo debe de estar en la esquina del área cargada, lo cual significa que vamos a hacer una base que sería un rectángulo, el cual dividimos en 4 partes y solo podemos calcular un sector por cada uno de estos, como el siguiente ejemplo que tenemos, en el cual nos pide igualmente determinar un esfuerzo inducido por una carga de 10 toneladas en los siguientes puntos. En este caso, sí vamos a obtener la carga en cada punto. Aquí tenemos cómo se calcula en A, B, C y en esos 3 puntos. Al final tendremos que sumar cuánto nos da de incremento en cada uno para así poder obtener cuál es el incremento total, ya que como recordemos se tiene que ir haciendo por esquinas. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Bueno, continuando con el tema 1.3, esfuerzo bajo diferentes condiciones de carga, pues bueno, como sabemos, en cualquier cuerpo o mecanismo, cambios en el sistema de carga inducirán movimientos. Una variación de esfuerzo modifica el campo de esfuerzos internos que debe estar en equilibrio con el sistema de cargas, pues lógicamente. Los desplazamientos alteran el campo de deformaciones que debe ser compatible con las características del material. Estos dos requisitos, como ya lo mencioné, es el equilibrio y la compatibilidad, y que pues son universalmente válidos. Y pues bueno, a continuación se mencionan algunos trabajos a resolver el problema de transmisión de esfuerzo al continuo, en este caso el suelo, que es semi-infinito, homogéneo, isótropo y lineal elástico. Pues bueno, provocados por cargas superficiales obedientes a diferentes leyes de distribución de interés pues práctico. Bueno, el primero que tenemos en este caso es la distribución en el terreno debido a una carga puntual. Y bueno, un dato importante es que es un modelo creado por Boussinesq. Es muy destacado, idealizando un modelo donde se coloca una carga puntual sobre un medio elástico semi-infinito. Pues encontró que la solución para encontrar el valor del incremento de esfuerzo vertical en un punto cualquiera en el suelo, que bueno, este punto es representado por la letra A, y bueno, con coordenadas cartesianas que se localizan y son representadas por la letra X, Y y Z, pues debido a la carga puntual impuesta que mencioné, y es representada por la letra P. Y como aquí podemos observar en la fórmula que se muestra, pues se encuentra el coseno de un ángulo. Este ángulo, es representado entre el vector de la posición de A, que aquí, como podemos observar en las fórmulas, se representa en R, y el eje Z. Hola, mi nombre es Eric Nieto, buenas tardes. Y continuando con el tema 1.3, vamos comenzando con el tema de distribución en el terreno debido a una carga circular. Y bueno, aquí nos menciona que va a ser un modelo de carga circular, como bien lo menciona el tema. Y este va a estar sobre un medio de elástico semi-infinito. Y bueno, va a ser utilizando ejes. En esta parte pues nos encontramos con una fórmula en la cual pues algunos datos ya los conocemos, algunos no, pero pues vamos obteniéndolos y vamos a ir sustituyendo.
en algunas variables. Su incremento de esfuerzo va a ser vertical para cualquier punto y esto va a ser siempre debajo del centro de una cimentación circular. Y pues va a ser cargada con un valor de esfuerzos de contacto uniformemente distribuida en una profundidad cualquiera que sea esta profundidad. Al final pues va a estar uniformemente distribuida. Y también nos encontramos con una fórmula que también ya conocemos o hemos algunas veces, mejor dicho, trabajado. Conocemos algunos datos igual y algunos otros no, pero en los cuales pues ya obteniendo ¿cómo se llama? La información, pues vamos a ir sustituyendo de igual forma. Bien, después nos encontramos con la distribución del terreno debido a una carga rectangular. En este caso es muy similar, solamente que la carga va a ser rectangular y no circular. En esta parte pues también está basado en un método de la teoría de Boussinesq sobre un medio elástico semi-infinito y con un sistema de ejes que se van a utilizar. En esta parte pues bueno, la carga puntual será dividida en una carga rectangular y esta pues conoceremos una carga puntual en la cual pues será representada como dP sobre un diferencial que se puede aproximar a dP igual a Q por dx por dy y obtenemos que pues bueno, tenemos una fórmula aquí a continuación en la cual pues también algunos datos ya los conocemos y algunos no, pero también vamos a ir sustituyendo con los datos que nos va dando la carga. Y bueno, su incremento de esfuerzo será vertical para un punto cualquiera debajo de la esquina de una cimentación rectangular. En la parte del círculo nos encontramos que era en la parte central del círculo, del punto, y en esta parte pues solamente va a ser en una esquina. Y bueno, nos vamos a encontrar con su ancho que va a ser representado como B y el largo va a ser como L. Y este será cargado con un valor de fuerzas de contacto uniformemente distribuido en una profundidad que sea. En esto sí es similar a la pasada. Y bueno, aquí nos encontramos con algunas fórmulas que hay que sustituir. Encontramos con una gráfica que es muy similar a la de Fadum para obtener algún dato. Y pues nos encontramos con la profundidad de curvo de presiones, que en una rectangular es difícil de determinar de forma general. Pero aquí nos menciona que pues cuando es una distribución de carga compuesta se puede deducir que esta variará entre dos veces el ancho. Y pues bueno, nos muestra aquí abajo pues una representación de cómo tendría que ser multiplicarlo en este caso. Bien, nos encontramos ahora con la distribución de esfuerzos en el terreno debido a una carga triangular de longitud infinita. Aquí nos menciona que de una forma análoga como para una carga rectangular uniformemente distribuida de longitud infinita, a partir de la solución para los esfuerzos causados en el suelo por una fuerza lineal de longitud infinita representada como P sobre M, y al integrarla para darle solución a la distribución de esfuerzos causada en el suelo por una carga triangular de longitud infinita. Esta puede variar desde 0 hasta que obtenemos que el incremento del esfuerzo es vertical en un punto cualquiera, y pues bueno, dependiendo dando sus coordenadas. Y pues en este caso nos menciona igual una fórmula para obtener esta distribución, y en la cual pues aquí nos menciona que tenemos donde Q se sobreentiende que es la sobrecarga de forma rectangular uniformemente distribuida en longitud infinita, X, coordenada cartesiana X de punto analizado, B igual a la mitad del valor del ancho de la cimentación de longitud infinita con carga uniformemente distribuida, y bueno, B es igual a B sobre 2. A, ángulo infinito conformado entre los límites de la carga y el punto, y si no mal recuerdo creo que este es epsilon, ángulo definido medido con respecto a la vertical. Por el último, aquí nos encontramos con la distribución de esfuerzos en el terreno debido a una carga trapezoidal, en este caso pues sería triángulo y rectángulo de longitud infinita. Y bien, aquí nos menciona que a partir de la solución para una carga triangular de longitud infinita y utilizando los principios de superposición podemos obtener que el incremento del esfuerzo vertical en un punto cualquiera, dado las coordenadas que sea XA, ZA. Y bueno, aquí nos menciona unas cuantas fórmulas igual, en las cuales también tenemos que sustituir, tenemos que obtener unos valores anteriormente y pues ir sustituyendo. Tenemos arriba un diagrama en el cual nos menciona ángulos y tenemos tanto la parte triangular como la parte rectangular, que bueno, sabemos que es lo que conforma
a un trapecio. Y nos menciona aquí, pues, nos especifica cada una de sus variables, donde Q sobrecarga de forma rectangular uniformemente distribuida de longitud infinita, actuando en el ancho B2, que en el caso del terraplano uniformemente de alturas H y peso unitario será Y. Será que Q es igual a Y por H. B1, ancho donde se desarrolla la pendiente del terraplén y donde varía la carga desde la carga Q hasta 0. Y B2, ancho donde se considera que actúa la carga rectangular de longitud infinita uniformemente distribuida y conocida como Q. Y bueno, en este caso sería todo de mi parte. Continuamos con el tema 1.4. Buenas noches, mi nombre es Luis Ángel Guerrero Guerra y voy a hablar sobre el tema 1.4, otras teorías. Como primer teoría tenemos el método 2 igual a 1. El método 2 igual a 1 es un procedimiento sencillo que nos permite determinar de forma aproximada el valor de los esfuerzos en Z. Este método se realiza de la siguiente forma. Primero nosotros tenemos que suponer que a nivel de terreno tenemos una estructura cuya base tiene unos valores de A y B. Y a una profundidad Z, el área sobre la que la presión ejercida se distribuirá será de A más Z por B más Z. Para obtener la presión media se hace uso de la siguiente fórmula, la cual es esfuerzos en Z es igual al esfuerzo puntual entre A más Z por B más Z. Por último, una vez que nosotros obtenemos este resultado, lo multiplicamos por 1.5 para obtener el valor de la presión máxima, ya que esta fórmula nos proporciona la presión promedio. A continuación mencionaré un ejemplo. Nuestro ejemplo nos dice, calcular la presión a un punto a 5 metros de profundidad por debajo del centro de una cimentación de 6 por 20 metros de largo que soporta una carga uniforme de 2 kilogramos por centímetro cuadrado. Lo primero que tenemos que hacer es calcular nuestra carga total, que es 20 por 6, que son las medidas de nuestra base, por 2 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son el valor de la carga que estamos calculando, lo que nos da como resultado 2.400 toneladas. Después lo que hacemos es obtener el área de repartición, que como ya mencioné anteriormente, es tomar las medidas de la base y sumarles el valor de la profundidad. Esto nos queda 6 más 5 por 20 más 5, es decir, 11 por 25 es igual a 275 metros cuadrados. Con estos datos ya obtenidos y aplicando la fórmula de presión media, se obtiene el siguiente dato. Las 2.400 toneladas sobre los 275 metros cuadrados, que nos da un resultado de 8.7 toneladas sobre metro cuadrado. Y ya haciendo las conversiones correspondientes, estos son 0.87 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Por último, lo que hacemos es multiplicar el valor por 1.5 para obtener la presión máxima. Esto es 0.87 por 1.5, que nos da 1.31 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería la presión máxima, si utilizamos este método. La siguiente teoría es la teoría de Westergaard, que nos indica que cuando una masa de suelo se compone de una mezcla de estratos finos y gruesos, o se trata de un suelo que no es isotrópico, es decir, no recibe cargas por todos sus lados, las ecuaciones de Boussinesq pueden no dar los resultados correctos. La teoría de Westergaard se plantea sobre una masa elástica de suelo reforzada por láminas horizontales no deformables, es decir, un suelo que está presente en estratos. La fórmula que utiliza esta teoría es la siguiente. Esfuerzo puntual sobre pi por la distancia z al cuadrado, que multiplica 1 más 2 por la relación que existe entre la distancia r entre la distancia z al cuadrado, todo eso a la 3 medios. En esta fórmula los valores de r, z y p son los mismos que utilizamos en las ecuaciones de Boussinesq, como podemos ver en la imagen, donde z es la distancia vertical desde el punto hasta el lugar que queremos estudiar, p es el esfuerzo que estamos estudiando y r es la distancia horizontal de este punto al lugar que estamos estudiando. Es necesario mencionar que esta fórmula solo funciona cuando el valor del módulo de Poisson de nuestro suelo es igual a 0. De no ser así, recurrimos a otra fórmula, que es Q sobre 2 veces pi
por la distancia z al cuadrado, que multiplica la división de la raíz cuadrada de 1 menos 2b al cuadrado sobre 2 menos 2b al cuadrado. Eso entre 1 menos 2b al cuadrado sobre 2 menos 2b al cuadrado más la relación entre r y z al cuadrado, todo eso a la 3 medios. En esta ecuación, r y z son las mismas que ya he explicado anteriormente, y q es lo mismo que p. Lo que sucede es que a veces se intercambian estas constantes, pero al final de cuentas hacen referencia al mismo dato. Lo que tenemos como extra es b, que es nuestro módulo de Poisson, que como ya comenté anteriormente, en este caso no es igual a 0. La siguiente teoría es la teoría de Burmeister. Burmeister estudió la distribución de suelos en un sistema formado por dos capas homogéneas, isotrópicas y elásticas. Se considera que la frontera entre estas dos capas es rugosa y de contacto continuo. Ambas capas tienen sus respectivos módulos de elasticidad, y debido a que el ejercicio práctico se realiza en pavimentos, el módulo de la carga superior tiene un valor mayor al de la carga inferior. Al mismo tiempo, cuando nosotros nos encontramos en un caso en el que la relación entre E1 y E2 es igual a 1, entonces los valores de esfuerzo vertical que obtengamos serán similares a los de las ecuaciones de Boussinesq. A continuación se muestra un gráfico con las cargas de influencia, supuesta circular y uniformemente distribuida en lo que se refiere a los esfuerzos verticales bajo el centro del área cargada. Suponiendo que el radio del círculo de esta área es igual al espesor h de la primera capa, obtenemos el siguiente gráfico. Si nosotros lo analizamos, podemos notar que donde la relación entre E1 y E2 es igual a 1, obtendremos que el coeficiente de influencia en la frontera rugosa de 1,2 es del 70%, mientras que por el otro lado, en el caso de que la relación entre E1 y E2 es del 100%, es de 100, el coeficiente de influencia que llega a la capa rugosa 1,2 es de apenas el 10%. Esto quiere decir que el 90% de nuestra carga ya se disipó en la capa 1. De esta gráfica nosotros podemos concluir que entre mayor sea el módulo de elasticidad de la capa 1, la presión se disipará sobre esta y muy poca llegará a la capa 2, como se puede notar en el gráfico. Nuestra última teoría es la teoría de Freilich. Freilich en 1942 investiga la distribución de esfuerzos en la masa de suelo semi-infinita elástica, pero no isotrópica, proponiendo para calcular el incremento de una carga concentrada en la superficie la siguiente expresión. Esfuerzos en Z es igual a Q sobre Z al cuadrado por I de FH. Q, como ya mencioné anteriormente, es lo mismo que P, simplemente se intercambian las constantes que hacen relación a ese valor. Ahora bien, IFH se calcula con otra fórmula aparte, que es igual a X sobre 2 veces pi por 1 sobre 1 más la relación entre R sobre Z al cuadrado, todo eso a la X más 2 sobre 2 al cuadrado. Ahora bien, ¿qué es este valor de X? El valor de X es el valor de la distribución de esfuerzos de Freilich, el cual varía de acuerdo a las características del suelo estudiado. Como último punto tenemos esta tabla donde nos indican los valores de X. De acuerdo a las características del suelo, tendremos un determinado valor que primero será de 1.5, el cual será para un incremento de esfuerzo vertical aproximadamente igual a la solución de Westergaard para una masa de suelo semi-infinita y estratificada. Este valor de X será igual a 2 cuando el esfuerzo vertical en un estrato semi-infinito se dé entre en un suelo isotrópico y un suelo altamente estratificado. Será de 3 cuando el incremento de esfuerzo vertical sea igual a la solución de Boussinesq para una masa de suelo semi-infinita e isotrópica. Y por último, este valor será de 4 para un incremento de esfuerzo vertical equivalente a la solución de Freilich para una masa de suelo semi-infinita y con módulos de esfuerzo que decrecen en profundidad.
Nosotros finalmente concluimos que pues el conocimiento de los esfuerzos que una sobrecarga impuesta al suelo induce dentro de la masa del suelo se logra gracias al cálculo de asentamientos que ocurren en el mismo y pues es de suma importancia para nosotros los ingenieros y la población en general. Como anteriormente mencionamos, la distribución de estos esfuerzos en una masa de suelo producidas por la aplicación de cargas depende especialmente del espesor y de la uniformidad del suelo. Así como del tamaño, la forma del área pues cargada y de las propiedades esfuerzo de formación. También un dato importante es que como pudimos comprender que por medio de los métodos de Newmark y Farum obtenemos conocimientos e ideas para calcular el peso de una carga distribuida en el suelo por medio de sus ecuaciones y pues bueno, por lo consiguiente también se observó que existen otros métodos para calcular un peso en un suelo como pueden ser en suelos elásticos, homogéneos y pues entre muchos más y pues de cómo se debe aplicar un peso que sea de forma distribuida y pues que no se recargue en un solo lugar ya que pues debido a esto o en una construcción de algunos edificios o en algunas otro tipo de construcciones pues tendríamos hundimientos. Y pues para evitar todo ese tipo de accidentes o problemas en la obra, pues anteriormente o cuando esté en construcción, también para evitar todo ese tipo de problemas, se deben realizar estudios al suelo para saber cuál sería el peso que puede soportar ese tipo de suelo.